Gracias. Entendemos, usted estaba en el distrito Quito hasta ocupar este cargo, ¿cierto? Correcto, yo estoy en el distrito Quito prácticamente un año, desde 1 de julio del año pasado. Hicimos un trabajo importante ahí, pues a partir de eso, desde encargado desde junio y oficialmente desde junio pasado, he asumido esta gran responsabilidad. Este, por lo que se ha venido comentando y se ha discutido en la Asamblea Nacional, en la prensa, etcétera, etcétera, el cargo que usted ocupa hoy es más importante incluso que el de la directora, es decir, que es el tipo que decide que, perdón la expresión, ¿no? que decide, es la persona, el funcionario que decide qué contenedor se afora o no. ¿Es cierto eso? Bueno, primeramente no, eso totalmente no es cierto. Realmente tuviéramos una aduana sumamente comprometida y en problemas, pues si dependiera de la decisión de una persona que se revisa, que se afora y que no. Realmente el tema de los aforos y el tema del perfilamiento es un tema bastante técnico. Es un tema que tiene muy poco input de persona y manual, sino más bien es manejado a través de un software, tiene un algoritmo. Obviamente el algoritmo es programado por personas, es programado por el equipo de la dirección de riesgos, que vale decir la pena, ni siquiera está bajo la subdirección general de operaciones. Entonces es este algoritmo y la alimentación de los diferentes distritos con información, con casos, con investigación, muchas veces hay input de la policía, etcétera. Este trabajo de inteligencia el que perfila qué contenedores se abre y qué contenedores no se abre. Dentro de este perfilamiento uno considera el historial del importador, de dónde viene la carga, si han tenido antecedentes en el pasado, incluso considera quién es el agente de aduana y el historial del agente de aduana, considera el país de destino, el país de origen, considera el tipo de importaciones que hace una empresa, porque puede que una empresa esté dedicada a un tipo de producto y de pronto trae otro, eso va a levantar una alerta, depende de un sinnúmero de factores y es imposible que una persona pues decida este sí y este no. Claro, y en este punto quería ya entrar, antes de dar el paso a Fermín Vaca, sobre el famoso tema de los escáneres. Ahí, primero, ¿los escáneres van a solucionar esto? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre, se entiende que es un aforo no intrusivo, es decir, que no haya precisamente, pero ¿cómo funciona esto? La gente ha escuchado muchísimo de los escáneres. Primero, ¿qué son los escáneres? ¿Cómo funcionan? ¿Y quién decide qué pasa o no? Porque entiendo que por volumen de carga no todo el mundo va a tener que pasar por los escáneres. Entonces, ¿cómo Correcto. funciona o funcionará esto? Para empezar esta pregunta. A ver, bueno, primeramente hay una cosa que hay que tener claro, es que la tecnología siempre nos va a ayudar en el control, ¿no es cierto? Y en este sentido de vista, pues, ¿qué nos permite la tecnología de los escáneres? Básicamente, poder mirar qué hay adentro de un contenedor o qué hay adentro de una caja, en el caso de un aeropuerto, sin tener que abrir el contenedor o la caja. Y esto nos da una gran ventaja. Ahora, con 100% de la honestidad, ¿es esto una solución contra el narcotráfico? ¿Se va a parar el narcotráfico? No. Pero sin embargo, es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo. Es una traba bien grande para las personas que están dedicadas al contrabando, para las personas que están dedicadas al narcotráfico. Porque obviamente ellos son muy hábiles para esconder, ¿no es cierto? Y esto nos va a permitir ver adentro qué hay. Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? Es una tecnología sumamente positiva. Ahora, ¿cómo lo hemos llevado nosotros a cabo este proyecto? Viene un decreto presidencial que nos pone a cargo de este proyecto muy tan importante y hay que entender algo. El proyecto no se trata solamente de SENAE, ¿no es cierto? No se trata solamente de identificar qué entra y qué sale del país, sino es entender un poco la situación actual del país y la situación de seguridad que estamos viviendo. Todas las cosas están relacionadas porque muchas veces nosotros pensamos que el narcotráfico está por el un lado, ¿no es cierto? El contrabando por el otro lado, el lavado de dinero por otro lado, y no es esto. Todas estas actividades están conectadas y es precisamente puestos de entrada y de salida de países en donde se ejecutan este tipo de acciones. Entonces los escáneres nos van a permitir poner una traba más, una dificultad más a estas actividades ilícitas. Nosotros como SENAE ahora, el tema es, en el tema de exportaciones, y esto hay que tener muy claro, nosotros nos hemos convertido en un país por donde sale muchísima droga.
Entonces, en el tema de las exportaciones, Juan Carlos, nosotros en realidad vamos a escanear el 100% de los contenedores y de las cajas que salen del país. En su totalidad van a ser escaneadas. Ahora, lo que es importante de entender es, en realidad, al punto que hemos llegado, ¿no es cierto? Nosotros hemos avanzado en este proyecto aproximadamente en el 80%, y en el punto que estamos ha sido muchísimo trabajo, ha sido muy difícil, pero se viene lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Pues hacer que el proyecto funcione, ¿no es cierto? Entonces, por poner un ejemplo, ¿cómo estamos haciendo nosotros esto? Porque nosotros podemos, tener la mejor tecnología del mundo, podemos tener la mejor máquina del mundo, pero si, por ejemplo, la persona que está viendo las imágenes, ¿no es cierto?, está contaminada o decide ver al otro lado, pues no sirve de nada. Está en el celular. No sirve, exacto, no sirve de nada. Estamos trabajando en un proyecto súper ambicioso. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos a tener un centro de análisis de las imágenes que, para empezar, como premisa le cuento, no va a estar en Guayaquil. No se va a saber dónde va a estar este centro de análisis, Ya. ¿no es cierto? Entonces, las personas que están contratadas ahí, estamos trabajando, por eso hemos firmado nosotros acuerdos con la Policía Nacional, hemos firmado acuerdos con el Ministerio de Defensa para trabajarlo esto juntos. No va a ser tampoco monitoreado, va a haber dos espejos de la imagen, uno a la policía y uno a nosotros, ¿no es cierto? Ellos se encargan de lo que es narcotráfico dentro de sus competencias, armas, etcétera, nosotros, pues, contrabando. Pero las personas no van a ser funcionarios actuales de la institución, va a haber un proceso totalmente diferente de selección donde nosotros podamos hacer procedimientos similares a los que hace la policía en sus unidades de inteligencia, por ejemplo, que podamos hacer test de integridad, que podamos hacer pruebas de polígrafo, etcétera, para tener el mayor porcentaje de certeza que no es gente contaminada. Luego, pues, ¿cómo llega la imagen? La imagen a estas personas les va a llegar. Ellos no van a saber de qué puerto es la imagen, no van a saber qué contenedor es, no van a saber qué número es, no van a saber absolutamente nada, simplemente van a ver una imagen y a través de su entrenamiento y su conocimiento, pues ellos van a decidir si es que hay algo sospechoso o no. Entonces, eso es lo primero, ¿no es cierto? El utilizarlo bien. Ahora, ¿por qué es ventajoso esto? No solo para la lucha contra el crimen organizado, sino también para todos. Nosotros tenemos, por ejemplo, exportadores, ¿no es cierto? Ellos envían sus contenedores al exterior. Muchas veces ellos invierten muchísima plata para poder llegar al puerto con sus contenedores limpios y seguros. Sin embargo, ellos son responsabilizados por toda una cadena, prácticamente hasta que llega a su destino final. Tener esta herramienta a ellos también les va a permitir contar con una trazabilidad donde ellos puedan 100% comprobar, mire, aquí está el momento que mi contenedor entró al puerto, ¿no es cierto? Aquí está la imagen y aquí está que no tenía nada. Entonces, yo no soy responsable de lo que pasó luego. Y así se va haciendo etapas, porque a la larga la inteligencia, la policía, los que investigan, lo que buscan es entender dónde se está contaminando la carga. Porque hay veces que se contamina en la empresa exportadora, hay veces que se contamina en el tramo de la empresa, ¿no es cierto?, al puerto, hay veces que se contamina en el puerto, se contamina en el mar. Entonces es muy importante tener un peldaño más para hacer esa trazabilidad y poder encontrar dónde se ha contaminado. Gracias. Felipe, más allá de las declaraciones que se han dado sobre este caso, han habido acciones legales públicas, allanamientos, y según se ha informado, lo que se está buscando es una presunta red que estaba vendiendo puestos en la aduana, o habría estado vendiendo puestos en la aduana a supuestos importadores, a personas interesadas en que no les revisen la mercadería que traen o la mercadería que sacan. Y esto es lo que la Fiscalía al parecer investiga, porque ha habido inclusive allanamientos. ¿Qué es lo que ustedes opinan de esta acción de la Fiscalía en particular? Bueno, primero lo que sí le quiero comentar, nosotros obviamente estamos al tanto de todo lo que ha estado pasando y demás. Sin embargo, no ha sido algo a lo que le hemos puesto énfasis o hemos tratado de ver a profundidad qué está pasando. Nosotros somos un equipo, empezando por nuestra directora general, de gente muy técnica. Ninguno de nosotros es político, ninguno de nosotros está afiliado a un partido, ninguno de nosotros tiene pretensiones políticas, nadie quiere ser de aquí alcalde o ninguna cosa, ¿no es cierto? Somos gente muy técnica que hemos desarrollado nuestras carreras en temas afines, entonces nuestro enfoque ha sido trabajar. Ahora, todo lo que pasó, pues un poco lo que sí le puedo comentar a mí de primera mano, y lo hablo personalmente, lo que un poco me molestaba era, ¿no es cierto?, los titulares del primer día, ¿no es cierto?, corrupción en las aduanas,
compra, venta de puestos públicos en las aduanas. Cuando en realidad, Fermín, lo que ocurrió es que hubo un intento, ¿no es cierto? Un intento de comprar un puesto en la aduana y el intento fue parado por la misma administración, que inmediatamente conversa con la fiscalía, inmediatamente pone denuncias, trabaja en conjunto con la fiscalía, coopera en toda la investigación, ¿no es cierto? Hasta pues pasó lo que pasó con el caso de Danubio, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que sí lo queremos tener, nosotros lo tenemos muy claro, esto sale de nosotros. Y fíjense ustedes, Juan Carlos y Fermín, no es coincidencia, a partir de que se hace público el hecho que cómo fue la denuncia, quién puso la denuncia, cómo se manejó el caso, cómo colaboramos con la fiscalía. Y ojo, un pequeño paréntesis, no es la única denuncia que nosotros hemos puesto, hay más. ¿Cuáles? Entonces, a partir que se conoce de esa denuncia, ¿no es cierto? Comienzan inmediatamente los ataques contra la directora, contra la administración, comienzan los ataques mediáticos, incluso políticos, ¿no es cierto? Entonces, no es coincidencia uno, que hemos incomodado a muchísima gente haciendo un trabajo honesto, no es coincidencia que no se quiere que se instalen los escáneres y obviamente ahorita generando un movimiento de gente, pues el proyecto, no digo que se va a parar porque nadie es imprescindible, pero va a tener que venir otra administración recién a tomar la pauta y eso toma tiempo y se va a retrasar todo, ¿no es cierto? Entonces no es coincidencia que se busquen estas cosas. Por nuestra parte, pues nosotros, como le digo, hemos estado muy tranquilos, obviamente preocupados porque a la larga somos personas también y tenemos un nombre, una reputación y una hoja de vida hecha a base de esfuerzo, pues, y no somos ajenos no somos de piedra tampoco. Sin embargo, como le digo, nosotros nos hemos dedicado a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo. Si siguen pasando cosas, vamos a seguir trabajando con la fiscalía, vamos a seguir denunciando y vamos a hacer una aduana a la que al menos a la administración no van a poder nunca corromper. Pero usted descarta entonces que ahora haya una red que esté vendiendo o pretenda vender puestos en la aduana. Lo que le puedo decir es que, a ver, si es que hay una red que ha estado ofreciendo puestos en la aduana, con toda seguridad es una red externa a la administración. A mí lo que me da la impresión que lo que ha estado pasando es que ha habido una red, ¿no es cierto?, que por un lado comienza a ofrecer puestos para vender y por otro lado intenta comprarlos para poder hacer ese match. Lo que pasó en la aduana fue que al momento que intentaron comprarlos, se les paró y se puso una denuncia en la fiscalía. Entonces eso puede haber pasado. Ahora, lo que también le puedo comentar, y es que apenas inició la administración, y esto viene incluso de los días antes de que yo ingresé a la institución, nuestra directora, una de las primeras cosas que fortaleció fue el proceso de contratación. Es decir, nosotros todos pasamos por unos test de integridad, ¿no es cierto? Pasamos por entrevistas, se nos ha revisado el pasado judicial, se nos ha revisado absolutamente todo, se ha pedido referencias a nuestros empleadores anteriores, se ha hecho un proceso muy transparente que pasa por varias etapas. Entonces es muy difícil y eso mismo nosotros hemos tratado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una oficina para la lucha contra la corrupción. Cualquier carpeta que vayamos a contratar pasa por donde ellos, cualquier carpeta pasa por control disciplinario luego, entonces son varias etapas, entonces es muy difícil que se entre esa corrupción, es muy complicado. Entonces nosotros tenemos todo ese sustento del trabajo que se ha hecho para contratar gente y yo le digo, en mi posición que usted mismo mencionaba, es una posición pues que ha estado estos días en mención por lo que todos conocemos, pero yo incluso le digo, incluso yo, ¿no es cierto? Para mover una persona, tengo que pasar por esos procesos. El cargo de los 3 millones. El cargo de los 3 millones. Me pregunto, Felipe, todo esto empieza evidentemente con este intento, como usted dice, de comprar por $3 millones. Es el cargo que usted ahora ocupa para otra persona X. ¿Es posible hacer eso? O sea, es decir, ¿técnicamente es posible hacer eso? A ver, yo entendería que si lo intentan o lo intentaron como lo hicieron es porque lo han hecho antes. Entendería que es posible. Ahora, ¿cuál es entiendo el objetivo? Pues no es solo un puesto, porque como le digo, no es que yo en mi puesto puedo hacer y deshacer absolutamente todo.
digamos, el punto de vista desde la subdirección de operaciones es precisamente poder, a ver, dentro del trabajo que cae sobre la subdirección es la coordinación y el trabajo con los diferentes distritos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo yo le entendería? Porque realmente yo, que le digo que estoy viviendo este puesto, que fui director distrital, que ahora estoy desde este puesto y que he estado en el día a día, en mi cabeza realmente yo no entiendo cómo yo pudiera beneficiarme del puesto. ¿Me explico? No entiendo cómo, pues. Pero asumo, pues, que la idea no es solo, a ver, es empezar por la subdirección, ¿no es cierto? Para luego poder minar los distritos, ¿no? Y ahí, pues, ir beneficiándose. Eso es lo que tendría entendido. Claro, porque se ofrecieron incluso 1,5 millones por cada distrito. Ahora, Correcto. yo quería un poco volver a los escáneres porque se han dicho muchas cosas. En la Asamblea Nacional se hizo, en la sesión de la Comisión de Fiscalización, se mencionó que la directora había, a propósito, entre comillas, se dijo, demorado el tema de los escáneres. Es decir, o sea, ¿por qué? Primero, si es verdad que se ha demorado o no, si esto no es un tema de coger unos aparatos y ponerlos nomás, ¿cuánto demoraría? O sea, ya llevan a más de año y medio. Entonces, la pregunta es si ese decreto fue hace ya bastantes meses, ¿por qué se han demorado tanto? Claro. Entonces, se insinuó, no sin malicia, que todo esto es para beneficiar al narcotráfico, esta demora. Claro. A ver, Juan Carlos, le voy a ir un poco explicando el proceso mientras voy desmintiendo lo que se va diciendo, ¿sí? Perfecto. A ver, el decreto sale el 11 de noviembre, ¿sí? Ajá. El 11 de noviembre del año pasado y nos da un año para implementar los escáneres. O sea, hay que tomar varias consideraciones, ¿no es cierto? Las dos primeras consideraciones que tenemos que tener muy claro. Y bueno, ¿qué escáneres tienen que comprar? ¿Qué escáneres se van a comprar? Porque, ¿no es cierto? No se puede eso dejar abierto al criterio de cada quien, porque de pronto voy y compro el escáner más barato, la imagen no transmite, ¿no es cierto? O no se ve bien, no nos sirve de nada. ¿Y quién tiene que poner? ¿No es cierto? ¿Qué puertos tienen que poner? ¿Qué operadores de comercio tienen que poner? Y analizar las realidades de cada uno. Porque por poner un ejemplo, el puerto de Manta, por su estructura y por su volumen de carga, por su tipo de carga, no puede tener los mismos equipos que tiene, por ejemplo, el puerto de Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces eso es un estudio bastante minucioso. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? El decreto nos dio 2 meses, ¿no es cierto? Nos dio 2 meses para determinar los requisitos mínimos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues determinamos los requisitos mínimos que tienen que tener los escáneres. Tienen que ser de cierta tecnología, tienen que estar en la capacidad de distinguir material orgánico y no orgánico, ¿no es cierto? Tienen que tener cierta velocidad, tienen que poder tener cierto ángulo, dos caras, digamos, de penetración, cierto nivel de penetración, etcétera, ¿no es cierto? Y ahora ahí voy a la primera cosa. Todo el mundo, o sea, la gente dice, que no han querido poner, que esto, que el otro, ¿no es cierto? Nosotros en eso, primero, no ha habido, como pocas veces, apertura alguna, ningún tipo de negociado, ¿no es cierto? Porque hicimos los requisitos tan transparentes que absolutamente cualquier fábrica, cualquier empresa dedicada a la comercialización de escáneres puede ofrecer una máquina que pase esos requisitos mínimos. Es decir, no está direccionada a ninguna marca en específica. Pueden ser todas las marcas, ¿ya? Ese fue el primer gran hito, ¿no es cierto? Y el segundo hito, Juan Carlos, es precisamente decir, bueno, ¿quiénes van a poner? ¿Cuántas máquinas van a poner? Y qué tipo de máquinas. Entonces ahí es otro trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que revisar todos nuestros operadores, por ejemplo, un depósito temporal, cuánto volumen de carga maneja, qué tipo de escáner necesita, qué depósito temporal maneja Courier para que tenga una máquina para paquetería Courier, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nosotros lo tuvimos listo en marzo. Ahora, ¿qué es importante también desmentir? Se viene diciendo que nosotros estamos atrasando, que estamos esto, el otro. Juan Carlos, para que usted conozca, los aeropuertos obviamente ya estaban escaneando, ya están escaneando desde hace tiempos el 100% de la carga de exportación. Y para que usted conozca, nosotros gestionamos en el aeropuerto de Quito, antes de que haya el decreto,
ya habíamos gestionado y nos habíamos acercado a las empresas que trabajan ahí para implementar equipos de rayos X con su colaboración, es decir, que ellos implementen y nosotros los manejemos, antes de que haya el decreto. Juan Carlos, en Quito, desde el mes de marzo, hay una máquina de rayos X moderna que la compró Tabacarcén y nosotros la usamos. Entonces, es totalmente mentira. Más bien, como le digo, nosotros hemos trabajado en esto desde antes del decreto. Y el decreto yo creo que fue un empuje de todo lo que nosotros queríamos y cómo veíamos la tecnificación de la aduana. Entonces, ahora, volviendo al tiempo, vuelve el hito de marzo, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos simplemente coger y decirle, vea, puerto A, usted compra esto y punto. No podemos hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que presentarles, recibir observaciones, ¿no es cierto? Empatar esas observaciones y determinar ya finalmente qué van a comprar. Y eso son muchos operadores y también toma tiempo, porque hay muchas preguntas técnicas, nosotros... ¿no es cierto? Hemos ido respondiendo, hemos ido avanzando y estamos en el punto ya, pues que, por ejemplo, Juan Carlos, en el puerto de Manta, le comento, ya llegaron los equipos, estamos yendo la próxima semana, ¿no es cierto?, a revisarlos y a ver operativamente cómo empezamos a utilizarlos. El puerto más importante, el puerto más grande, digamos, que más carga maneja del Ecuador, ya terminó su proceso de licitación y ya está trayendo los escáneres. Y ahora, el tema de los escáneres es que no es un producto que uno va, se mete a la página web y dice, quiero, mande. Uno contacta a las diferentes fábricas y las fábricas le fabrican los escáneres. Porque muchas veces hay que considerar ciertas características, ciertas medidas, depende del layout, ¿no es cierto?, del puerto o del aeropuerto, etcétera. Entonces es un proceso que la compra no es un proceso rápido. Pero ya los operadores, como le digo, ya han licitado y estamos avanzando en eso. Entonces, a pesar, más bien el tiempo de un año para un proyecto así es bastante corto, lo hemos hecho. Como le digo, tenemos aproximadamente el 80% del proyecto listo. Y como le digo, han llegado ya, hemos tenido rayos X gracias a nuestra gestión y al apoyo de la empresa privada, incluso desde antes del decreto. Felipe, cuéntenos, ¿cuál es el papel exactamente que ahora tienen exoficiales de la Armada o la Armada del Ecuador propiamente en el manejo de la aduana? Porque algunos de los protagonistas de esta suerte de polémica, de esta suerte de revelación, han sido exoficiales de la Armada, de la Marina, que tuvieron en algún momento relación con la aduana. ¿Cuál es actualmente la vinculación o el rol, si es que hay alguno, de la Armada del Ecuador en este caso? Claro, a ver, obviamente, como usted se imaginará, cuando alguien asume una posición y una tarea tan difícil como la asumió nuestra directora general el año pasado, pues lo primero que uno tiene que hacer es rodearse de gente de confianza, ¿no es cierto? O gente que uno confía y gente que a uno le recomiendan. Es de esa manera, pues, que a base de unos acercamientos, empieza el almirante Carlos Vallejo como subdirector general de operaciones y a base, como le digo, procesos, entrevistas, hojas de vida, test de integridad, pues se integra gente de la Armada ya en servicio pasivo, perdón, a trabajar en la institución. Al momento de todas las personas que ingresaron al comienzo de la administración, el almirante Vallejo salió, pero pues el resto de personas son personas que han realizado un trabajo extraordinario, han trabajado muy bien, personas honestas, se han esforzado mucho. Entonces tenemos algunos directores de distrito, tenemos nuestro subdirector de gestión institucional, también es de parte de ellos, tenemos nuestro director de inteligencia del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, pues que nos apoyan y, como le digo, con una gran gestión. Felipe, el tema de la inteligencia aduanera. Es decir, aquí se sacó un cuadro, usted lo habrá visto, donde estaba en el centro el vicealmirante Vallejo Game, en este caso estaría usted, o sea, era, digamos, su cargo. Y había una serie de relaciones ahí, y esto supuestamente era una red que llegaba a Norero y a Javier Jordán. Si yo soy Javier Jordán, ¿cómo actuaría para corromper las aduanas? Usted ya siendo subdirector general de operaciones,
¿cómo vería esto? ¿Qué facilitaría que un mafioso, cualquiera, controle las aduanas del Ecuador, un narcotraficante o como sea? Es decir, ese cuadro finalmente existe, se ha dicho que eso lo hizo inteligencia de las aduanas, que le pasó a los periodistas con hojas volantes, y que finalmente ahí está la red que la actual administración, Carola Ríos y usted y otros, no han controlado. A ver, primero vale la pena mencionar a ver, el tema de inteligencia aduanera, cuando me refiero a inteligencia aduanera, nosotros no tenemos un departamento, un equipo encargado a estar investigando quién habla con quién o interviniendo llamadas telefónicas. De inteligencia aduanera se dedica netamente a temas de contrabando, ¿no? A temas de importadores, a hacer seguimiento, a determinar si hay locales comerciales que estén vendiendo contrabando y cosas así. Primeramente esta separación, ¿no? Entonces, el hecho de haber dicho esto yo recibí de inteligencia aduanera es falso, porque inteligencia aduanera no hace eso. Del cuadro que nosotros, usted menciona, pues nosotros lo hemos visto, lo conocíamos y si usted sigue Twitter, ¿no? Y hay muchísimas cuentas, no quiero decir cuentas troll, pero cuentas que no sé si son reales o no, que nos han atacado y normalmente atacan con pasquines y demás, pues, y esto es este famoso cuadro de inteligencia, ¿no es cierto? No es otra cosa que una suma de los pasquines, ¿sí? Entonces, si usted revisa el Twitter y hace ese trabajo, va a ver que de ahí de inteligencia no hay nada, sino hay alguien que se sentó a revisar cuentas de Twitter, pues, y sacó el diagrama, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como le puedo decir, pues, bien dice usted, hubo el tema de la conexión con Norero y demás, había el tema de la piscina. Yo vi la foto de la piscina, pues, y viendo la foto, yo le podría asegurar que esa foto ahí, el almirante Vallejo, no estaba, ¿no es cierto? Yo nunca o sea, no es él, la persona que dicen que es él, yo le conozco porque yo trabajé con él y no era él. Pero independientemente de eso, ya yendo a su pregunta, pues cómo puede alguien como Norero corromper las aduanas, pues con muchísimo dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede usted hacer? Pues va a intentar en varios niveles. El tema de la aduana es que también operativamente, para que usted tenga éxito dentro de un proceso de contrabando en la aduana, por ejemplo, tiene que tener contacto prácticamente a todos los niveles, ¿no? Tiene que tener con técnicos de zona primaria, tiene que tener con técnicos de despacho, tiene que ciertas cosas autorizar un director distrital, entonces yo creo que ellos lo que tratan, ¿no es cierto?, es desde arriba ir bajando la torre para que la gente de arriba, ¿no es cierto?, vaya poniendo en posiciones claves a gente que puedan trabajar con ellos. Es lo mismo que nosotros hacemos, pero con gente de confianza, ¿no es cierto? Yo quiero que no pase eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un director distrital de confianza que sé que es honesto, ¿no es cierto? Ese director a su vez va a tener sus directores de zona primaria, de despacho, que sabe que son honestos, ¿no es cierto? Y ir armando una red que luche contra la corrupción. Yo entiendo que hacen al sentido contrario, pues, y el ejemplo es tratar de empezar por arriba y con muchísimo dinero. Ahora, y ya que menciona usted esto de la inteligencia, evidentemente están de moda estos grafiquitos como de prekinder, cuya fuente es qué publicó tal o qué publicó quién en Twitter. Pero se hicieron otras afirmaciones más allá de estas, como por ejemplo que la aduana no está examinando las importaciones de grandes grupos económicos en Ecuador, que parece que presumen que ya porque son grupos conocidos o importantes no hay para qué revisarles. ¿Esto es verdad o ustedes están haciendo un control estricto de lo que corresponde en cuanto a importaciones y exportaciones? Bueno, es totalmente falso, totalmente falso. Ahora, por partes vamos viendo. Primero, no hay exportador alguno o importador alguno, no hay que tenga el 100% de aforo automático, ¿sí? No existe, no hay. A todos se les afora en cierta medida. Ahora, aquí entra el tema del perfilador de riesgo, ¿no es cierto? Una empresa que lleve 25 años importando, que en todos los aforos nunca se haya encontrado una novedad, ¿no es cierto?, va a tener un porcentaje menor de control que una empresa que lleve 3 años y que en 3 aforos 2 se hayan encontrado novedades, ¿sí? Esto primero es lo primero que hay que entender, ¿sí?
Este perfilador, como le digo, nos determina riesgos de varias cosas, de un sinnúmero de cosas, y esto nos va dando los porcentajes. Y ahora, para desmentir un poco más allá, y obviamente no podemos dar información, ¿no es cierto? No podemos dar información con nombre y apellido, pero van a saber de qué estamos hablando. Se ha dicho que la directora viene de un grupo, ¿no es cierto? Que se ha dicho que a ese grupo no se le ha aforado absolutamente nada, que no se le ha abierto un contenedor. Pues ese grupo tiene aforo, un porcentaje de aforo del 40%. Es decir, cada 4 contenedores de cada 10, cada 4 contenedores, perdón, son ya sea aforados física o documentalmente. Y esto es un porcentaje, es más, es bastante alto. Y no es un tema que nosotros, ¿no es cierto?, oímos los rumores y cambiamos. Hay la data que si en alguna instancia judicial se nos pide, pues tendremos que darla y le daremos con mucho gusto. Pero hay la data para corroborar esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo otro que yo también le puedo decir? Hay mucha gente también en el interior de la aduana, ¿no es cierto? A quienes les hemos abierto procesos sancionatorios, a quienes les hemos cogido haciendo cosas ilegales, ¿no es cierto? Que están dentro de procesos de disciplinarios. Y es muchas veces desde esta gente, ¿no es cierto?, la que pasa la información a algunos periodistas que no se dan el trabajo de hacer una investigación seria, sino simplemente reciben cualquier cosa, pues, y la comunican. Creo que nos vamos a quedar cortos, evidentemente, Felipe. Gracias por su presencia. Esperamos volver a conversar del tema. Es súper interesante ya desde la perspectiva técnica, la explicación de cómo se pueden dar las cosas, pueden ratificarse algunas, desmontarse otras, pero yo siempre he pensado que las cosas tienen una razón de ser. O sea, no porque uno dice las cosas así son, sino que tiene una Correcto. razón de ser. O sea, y entonces esta razón de ser es lo técnico, es decir, así funciona esto, así es posible esto, no es posible. Y eso es, todavía me quedan, por ejemplo, muchas preguntas sobre el tema de los escáneres. Hay muchas dudas, aún el precio, por qué se cobran los exportadores, qué papel juega Estados Unidos. Quedó pendiente, ese es un tema bastante importante. Esta relación que se les cobra $34 por contenedor y que están enojados, que bla, bla, bla. O sea, y todo esto, ojalá podamos volver a conversar, Felipe. Le agradezco mucho su presencia. Fermín, si tienes algo más para terminar con Felipe Ochoa. No, solamente agradecerle a Felipe Ochoa, que es el subdirector operativo de las aduanas, que ha estado esta noche con nosotros.